Buen día. Nosotros vamos a presentar el siguiente artículo que trata sobre cinética de azúcares, ácidos orgánicos y acetaldehído durante las fermentaciones simultáneas entre levaduras y bacterias para la elaboración de un vino blanco a diferentes valores de pH. En ese artículo se presentan las fermentaciones alcohólica y maloláctica para la obtención de un vino blanco, el cual es cosechado en regiones frías. Se utilizan dos diferentes técnicas de procesamiento. Respecto a los microorganismos, se utiliza Saccharomyces cerevisiae para llevar a cabo la fermentación alcohólica y para la fermentación maloláctica o Enococcus soni. Se llevaron a diferentes valores de pH, los cuales son muy comunes en este procesamiento y sobre todo que en las regiones frías suelen tener estos parámetros, suele tener un pH más reducido con respecto a otros y menos concentración de azúcares, y se evalúan su crecimiento microbiológico y la implicación que tienen en la creación de metabolitos y productos de interés en esta industria. Esta es la portada del artículo, en la cual participaron investigadores de Canadá, Francia y Estados Unidos. La fermentación maloláctica es de suma importancia en la elaboración de vinos, pues es la descarboxilación del ácido málico en láctico. Esto se traduce en la disminución de la acidez de los vinos. En términos organolépticos es muy apreciado, y sobre todo en estas uvas que suelen ser más ácidas que las cultivadas, por ejemplo, en climas cálidos. Lo más común cuando se lleva a cabo esta fermentación maloláctica es hacerla después de que concluye la fermentación alcohólica, es decir, cuando los azúcares reductores suelen estar por abajo de 1.5 gramos por litro. Por otro lado, se evalúa aquí la viabilidad de la técnica, que es inocular el microorganismo que va a hacer la fermentación maloláctica desde el inicio de la fermentación alcohólica, junto con Saccharomyces cerevisiae. Así pues, se valora su comportamiento, se miden el desarrollo de estos microorganismos, evaluando productos de su metabolismo a estos diferentes valores de pH que se habían comentado anteriormente. El artículo nos presenta la recepción del mosto de uva Chardonnay, el cual se obtuvo de la empresa canadiense internacional Camil. Este contaba con 21.6 grados Brix, un pH de 3.0, 7.5 gramos por litro de ácido tartárico, 3.11 gramos por litro de ácido málico y 69 miligramos por litro de nitrógeno asimilable. Este mosto se pasteurizó a 72 grados centígrados por 30 segundos. Después de esto se filtró el mosto para eliminar sedimentos y se hizo una adición de nutrientes de 500 miligramos por litro de fosfato de amónico hidrogenado y 300 miligramos por litro de un complejo de levaduras en adición con fosfato de amónico hidrogenado. Después de esto, el mosto fue separado en 4 lotes, agregando 300 gramos por litro de solución de bicarbonato de potasio seguido de una estabilización en frío. Después de esto se llenaron galones de vidrio con 3.5 litros de mosto, los cuales se ajustaron a valores de pH de 3.2, 3.35, 3.5 y 3.65, y se vinificaron con la levadura de Saccharomyces cerevisiae y la bacteria ceduláctica o Enococcus soni, donde las bacterias fueron inoculadas juntas con la levadura, lo cual se conoce en el artículo como la fermentación simultánea, y también fueron inoculadas después de ser completada la fermentación láctica, conocida como fermentación consecutiva. La temperatura de fermentación se mantuvo entre los 19 y 20 grados centígrados. Después de ser completada la fermentación alcohólica y la fermentación maloláctica, se añadieron 30 miligramos de sulfitos al vino, los cuales fueron trasegados y clarificados con 0.4 gramos de bentionita. Seguido de esto se ajustó la concentración de sulfitos libres a 30 miligramos por litro 3 veces en un periodo de 2 semanas. Finalmente los vinos se sometieron a una filtración fina en una membrana de nylon, y antes de ser embatollados se utilizó CO2 para contar con una atmósfera modificada y favorecer la conservación del vino. Para la parte de cultivo en medio sólido se utilizó una formulación desarrollada por Deman, Rogosa y Sharp, agar-MRS por sus siglas. Este agar es un medio apto para el crecimiento de bacterias del ácido láctico y muestra una buena productividad
para casi todas las bacterias de este grupo. Además, inhibe a la mayoría de los microorganismos. Este medio se utilizó para el cultivo de Oenococcus oeni. En la tabla superior se muestra su formulación expresada en gramos por litro. El primero es el agar bacteriológico, que es el agente solidificante, seguido de la dextrosa, que es el hidrato de carbono fermentable. Los sulfatos de manganeso y magnesio son fuentes de iones y sulfato. El extracto de carne proporciona nitrógeno, vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales para el crecimiento. Twin 80 es un emulsionante. El citrato de amonio para un pH bajo. La peptona bacteriológica es utilizada para el mismo fin que el extracto de carne. El fosfato dipotásico y el acetato de sodio son agentes amortiguadores para mantener un pH bajo. Y por último, el extracto de levadura, que es una fuente de vitaminas, particularmente del grupo B. En la parte superior derecha podemos observar cómo las colonias de Oenococcus oeni resaltan del resto del medio, con unas pequeñas manchas blancas. Por otra parte, tenemos el medio utilizado para el cultivo de Saccharomyces cerevisiae. Las levaduras crecen bien en un medio que contiene solo una cantidad mínima de glucosa y sales, y el agar IPD contiene solo dextrosa, sales y proteínas, lo que favorece el crecimiento y reduce los tiempos de este. En la tabla inferior izquierda se muestra su formulación en gramos sobre litro. El agar bacteriológico es el agente solidificante. La peptona proporciona nitrógeno, vitaminas, minerales y aminoácidos. Y el extracto de levadura es la fuente de vitaminas, particularmente del grupo B. Y en la parte inferior derecha podemos observar la formación de colonias en el medio de cultivo. Existen diversos factores que influyen en la velocidad del crecimiento celular en la fermentación maloláctica, siendo los principales las altas concentraciones de acidez y etanol, al igual que la presencia de inhibidores, tales como los ácidos grasos de cadena corta, los cuales son producidos por la levadura durante la fermentación alcohólica. También se produce acetaldehído durante la fermentación alcohólica, el cual es de gran importancia para las propiedades organolépticas del producto final, tales como el color y el aroma, así como la estabilidad microbiológica del mismo. En cuanto a la glucosa, se tienen mayores residuos conforme el pH es más alto, es decir, aumenta, al igual que se encuentra un mayor residuo en fermentaciones consecutivas. Esto es de suma importancia, ya que los azúcares, al ser fermentables, representan un riesgo de deterioro si se llega a presentar bacteria o levadura alguna en el producto terminado. Las concentraciones más bajas de etanol durante el inicio de la fermentación alcohólica pueden haber sido responsables de las tasas más altas de degradación de ácido málico en las inoculaciones simultáneas exitosas. Esto refuerza la idea de distintos autores, los cuales destacan la importancia de la evaluación de la compatibilidad microbiana antes de su utilización en la vinificación a gran escala, o sea, entre las levaduras que llevarán a cabo la fermentación alcohólica y las bacterias acidolácticas que realizarán la fermentación maloláctica, en nuestro caso la levadura Saccharomyces cerevisiae y la bacteria Oenococcus oeni respectivamente. Todo esto para que las fermentaciones se realicen de manera correcta y completa. La tasa de consumo de ácido málico se vio afectada principalmente por el pH, más que el momento de la inoculación de Oenococcus oeni. El valor de pH de 3.2, tanto en inoculación consecutiva y simultánea, y el valor de pH de 3.35 en la inoculación consecutiva, impidieron la conversión del ácido málico a ácido láctico, tal como se muestra en la figura. Las coinoculaciones redujeron los tiempos de las fermentaciones, lo cual permitió una estabilización más rápida. Esto conlleva un hecho beneficioso en entornos industriales, ya que esto permite una mayor producción en un menor tiempo. Los rendimientos de la fermentación maloláctica fueron uniformes en todos los tratamientos. Además, no hubo diferencia estadísticamente significativa entre los niveles finales de ácido acético. Sin embargo, presentó una tendencia hacia niveles más altos en los vinos producidos por coinoculación o inoculación simultánea, especialmente a valores de pH altos.
La concentración más alta de ácido acético registrada fue en el tratamiento simultáneo con un pH de 3.65, en lo que se registró 402 miligramos sobre litro. Pero en México la NOM 119 establece como límite máximo permisible 1500 miligramos sobre litro, por lo tanto el ácido acético producido no nos genera ningún tipo de repercusión. Como conclusión tenemos que la fermentación alcohólica y la fermentación maloláctica simultánea nos permitió reducir considerablemente los tiempos de fermentación, pero el pH del mosto siguió siendo un factor muy importante para el éxito de la fermentación, ya que este determina la concentración final de varios componentes del vino. El momento de la inoculación influyó principalmente en la cinética de formación y degradación de los ácidos orgánicos y acetaldehídos, y estos son de importancia para las decisiones de vinificación. El crecimiento microbiano se puede medir mediante la expresión de metabolitos de interés, por lo que es muy importante evaluar las condiciones en las que se cultivan para determinar los parámetros específicos en los que se obtendrá un mayor rendimiento.